hablando acerca de la ambigüedad en las gramáticas libres de contexto. Y realmente el concepto de ambigüedad se presenta en las gramáticas, en cualquier gramática, a partir del nivel de las libres de contexto. Y la ambigüedad consiste en, para una cadena, encontrar dos árboles de derivación diferentes. Si yo ya dije que un árbol de derivación resume cualquier orden de derivación de un mismo conjunto de reglas, encontrar dos árboles de derivación para una cadena significará encontrar dos significados o interpretar de dos formas diferentes una misma cadena. En términos de lenguajes, estuvimos hablando acerca del caso de, en términos de lenguajes de programación, las construcciones gramaticales se presentan en dos elementos de los lenguajes de programación. Las expresiones aritméticas, o más bien las expresiones que combinan operadores y específicamente secuencias de operadores. Y en las sentencias de control, específicamente cuando utilizamos la anidación de sentencias. Se vio que durante el diseño de un lenguaje, y en específico de los lenguajes de programación, al aplicar en expresiones, secuencias de operadores y en sentencias de control la anidación de sentencias, el código obtenido se pudiese interpretar de dos o más formas. Y eso es lo que me daba a mi lenguaje de programación y obviamente a la gramática una ambigüedad. En el orden o en el proceso de interpretación de un lenguaje de programación, eso ya lo habíamos platicado. Yo tengo el código fuente, lo pasamos por un analizador léxico. Después pasa por un analizador sintáctico. Después pasa a la generación del código intermedio. Un código equivalente o más cercano hacia lo que entiende la computadora en términos de las operaciones que hace la computadora para intermedio. Para después, con este código intermedio, ahora sí generar el código ejecutable. Esta generación de código intermedio, en realidad, se puede interpretar como un análisis semántico. Es decir, a partir del análisis sintáctico, identificamos qué es lo que está haciendo. Recuerden, una línea de código simplemente es una línea de texto. Contiene puros elementos de texto y hasta que se hace el proceso de interpretación es cuando se obtiene el significado de las operaciones, en términos de operaciones que va a realizar la computadora, y se hace precisamente la traducción hasta un código que entiende la computadora, que ya son las instrucciones de acuerdo a la arquitectura. Este análisis semántico lo que va a hacer es que de acuerdo a las reglas gramaticales, generará el código equivalente a lo que representa las estructuras gramaticales del lenguaje de programación en el cual estamos escribiendo el código. Hasta... No, está muy claro. Hasta este punto, hasta el análisis sintáctico, llega el ámbito del lenguaje de programación. El lenguaje de programación que utilizamos. Si escribimos el código en Java, pues en Java. Si escribimos en Python. Este es el ámbito en el que se trabaja. Una vez resuelto el análisis sintáctico e identificado de que no hay problema
en el código escrito, en el lenguaje de programación, ahora viene el ámbito. Ahí. Viene el ámbito, que este ya es el código máquina. Y encontramos como punto de enlace el pasar del análisis sintáctico a la generación del código intermedio. Que ese es el punto realmente de traducción de un lenguaje de programación al código máquina. En este punto es donde se ejecuta el análisis semántico. Y aquí es donde yo tengo que interpretar de manera correcta lo que escribí en mi lenguaje de programación, en el código de mi programa, para que yo genere el código máquina equivalente que va a ejecutar la computadora. Si en este punto yo tengo problemas de interpretación o no me queda claro qué es lo que escribí en este código, cuando yo lo genere, pues voy a generar pues algo que en realidad el programador no tenía la intención o no era la intención del programador cuando escribió determinado código. Este es un punto crítico en la interpretación en términos de la ambigüedad. De tal manera que después del análisis sintáctico, yo me tengo que asegurar de que una instrucción solamente puede ser interpretada de una sola forma para que el análisis semántico solamente genere un grupo de código intermedio en código máquina que sea el equivalente a la instrucción que estoy pasando durante el lenguaje de programación, en el lenguaje de programación que estoy usando. Por lo tanto, este punto en la implementación de lenguajes es crítico porque es el punto donde realmente ocurren los errores. Uno, si el lenguaje de programación es ambiguo, obviamente la interpretación no necesariamente tiene que ser la misma de la intención que tenía el programador. Y dos, si hago una mala traducción, entonces el código, aunque el lenguaje de programación no sea ambiguo, pero si hago una mala traducción de las instrucciones a instrucciones máquina, entonces el compilador no está generando el código que debe de generar. ¿Okay? Por eso no es tan trivial escribir un compilador, ni tampoco es un proyecto que sale en media hora, una semana, un mes. Y generalmente los compiladores pues los hace un grupo o un equipo de trabajo. Y tardan pues 2, 3 años pueden tardar dependiendo del lenguaje de programación o la base con la que empiezan a trabajar. Entonces, este es un punto crítico. Ahora, nosotros vamos a llegar hasta acá, pero necesitamos de que el lenguaje de programación con el cual estamos, desarrollando este análisis sea, más bien no sea ambiguo, que siempre me genere una sola interpretación o un solo significado de las instrucciones. Empezamos a trabajar con las expresiones y hablábamos del ejemplo que encontramos en el internet para cuando combinamos operadores en una misma expresión y sabemos de que esto puede tener dos resultados diferentes. Lo comprobamos con las calculadoras. Un tipo de calculadora que hace una interpretación, suma 3 más 4, 7 por 2, me da 14. Y el otro, lo que hace es 4 por 2, 8, más 3, 11. Entonces, las dos interpretaciones es cuál operación realizo primero. Si realizo primero la suma y después la multiplicación, o primero realizo la multiplicación y después la suma. Lo que hablábamos era de que, como verdad absoluta, no, ningún orden tiene o es verdadero de manera absoluta. Lo que ha ocurrido es que simplemente se toman acuerdos en ciertos ámbitos para mantener la misma estructura de aplicación de los operadores. En el ámbito científico, que pues como la computación se aplicó primeramente en el ámbito científico para resolver problemas matemáticos y demás, en el ámbito científico
tenemos que la multiplicación siempre se realiza primero que una suma, dados unas reglas que conocemos como las reglas de precedencia de operadores. Pero este es un acuerdo, no es una verdad absoluta. Entonces, por el ámbito en el que los lenguajes de programación fueron diseñados, la multiplicación siempre se realiza antes que la suma, por el acuerdo que hubo sobre las reglas de precedencia de operadores. Ahora bien, no todos los lenguajes de programación generalmente cumplen las reglas básicas de multiplicación, suma, división y resta, pero conforme se fueron desarrollando los programas, fueron agregando otros operadores y por lo tanto, como no había, ahora sí, no hay un acuerdo para todos los operadores, sino para un grupo de operadores básico, otros lenguajes que agregan otros operadores que pues otros lenguajes no utilizan, pues le tienen que generar su propio conjunto de reglas. Entonces, como vamos a ver, en teoría de programación, si comparamos las tablas de reglas de precedencia de operadores, vamos a ver que son diferentes. Son iguales en los operadores básicos, pero son diferentes en cuanto al número de operadores y al orden de precedencia que determinan para cada uno de ellos. De ahí la diversidad entre cada uno. Por lo tanto, la solución a la ambigüedad, y esta es la gramática, desde la característica de la gramática ambigua, de que una misma variable produce ambos operadores o ambas operaciones, la suma y la multiplicación, y al ocurrir esto, la obtención del árbol de derivación puede ser en un sentido o en el otro. ¿Okay? En términos del análisis sintáctico, que el análisis sintáctico lo que hacemos es obtener los árboles de derivación para las expresiones. Al generar un árbol de derivación, para las expresiones que implican operaciones, al generar un árbol de derivación, simplemente lo que hacemos es determinar precisamente el orden de la operación. Y en un árbol de derivación, el orden de operación viene dado por la posición, o más bien por la profundidad del operador en los niveles del árbol, siendo los operadores más profundos los que se ejecutan de y los operadores menos profundos, más cercanos a la raíz, los operadores que se ejecutan después. Por lo tanto, si mi gramática es ambigua y me genera a este árbol a través de la derivación, voy a colocar acá la gramática, era E produce E más E, y E produce E por E, y E produce X, y E produce Y. Entonces, a través de la derivación E, aplicando primero E por E, y después derivo esta E de acá, y me queda E más E por E. Y después derivo, perdón, ya estuvo, nada más es X más Y más por X. Y la derivación de acá empieza, la primera regla que aplica es E más E. Y lo que derivo es la segunda E. E más E por E. ¿Okay? Entonces, el orden de la derivación, en este caso, es lo que me genera un árbol con un significado u otro árbol con otro significado, dependiendo de que estoy ejecutando acá primero la multiplicación y acá primero la suma. Les mostré un paso interesante en el sentido de que a partir del árbol de derivación, cómo se hace la interpretación semántica o cómo se obtiene el significado de esta línea de texto, a partir o un análisis sintáctico simplemente sigue trabajando a esto como si fuera una línea de texto. Hasta que empiece el análisis semántico es cuando esta línea de texto se interpreta realmente como una operación.
Entonces, un análisis sintáctico simplemente determina si está correctamente construida, pero no determina qué representa, ni más bien qué significa, qué representa. Sí sabe qué representa. Esto es una operación matemática, es lo único que sabe. ¿Qué significa? Pues el resultado que da, eso no lo sabe, eso lo hace el análisis semántico. E hicimos un ejemplo del análisis semántico en términos de una interpretación a través de el recorrido del árbol. Entonces, observamos de que un recorrido de árbol nos puede llevar a la interpretación de la expresión en términos semánticos o en términos del significado o del resultado que se obtiene. Por lo que siempre estaremos trabajando, o sea, en el lado semántico, estamos trabajando a partir a partir del resultado que yo obtengo del análisis sintáctico. Entonces, si el análisis sintáctico me puede producir árboles diferentes para la misma cadena, la gramática es ambigua. Árboles diferentes para la misma cadena, al pasar al análisis semántico, implican dos interpretaciones diferentes. Por lo tanto, el comportamiento en el lenguaje máquina pues puede ser uno, puede ser otro, dependiendo por cuál se decida durante el proceso de interpretación, y el elegido no necesariamente tiene que ser el que el programador tuvo intención de programar. ¿Okay? Por eso es necesario de que el lenguaje de programación no sea ambiguo. En términos de, ahora, ¿qué tenemos que hacer en la gramática para que no sea ambigua? Y dijimos que, ok, en términos de expresiones, las reglas de precedencia de operador es la solución. ¿Qué me dicen las reglas? Si tengo una suma y una multiplicación en la misma expresión, primero hago la multiplicación y después hago la suma. Son convenciones. Ahora, en términos de gramática, de reglas gramaticales, ¿cómo se traduce una regla de precedencia en un conjunto de reglas de las que ya conocemos? Y simplemente consiste en que cada uno de los elementos o cada nivel de precedencia va a estar representado por un nivel dentro de la gramática, por un nivel de profundidad dentro de la gramática, a través de reglas que vayan empujando, a través de reglas que vayan empujando a los operadores de mayor precedencia a un nivel más profundo cuando se genere el árbol. ¿Sí? Si mis reglas de precedencia colocan un orden en cuanto a la operación y mi estructura de árbol me dice los que quedan más profundos son los que se ejecutan primero, al juntar o al hacer el enlace entre esos dos elementos, pues resulta que para que un operador quede más profundo dentro de la estructura de árbol, pues simplemente lo tengo que ir mandando a un nivel más profundo en la generación de árboles, en la generación del árbol. ¿Okay? Entonces, la ambigüedad en gramáticas libres de contexto tiene varias estrategias para eliminar ambigüedad. Las que se aplican a los lenguajes de programación son estas. Si mi ambigüedad es sobre expresiones, la solución es con base en las reglas de precedencia, determino cuáles operadores van a mayor profundidad. Si, por ejemplo, yo genero un operador que se llama potencia, y me dice que el operador potencia tiene mayor prioridad que el operador multiplicación y que el operador suma. ¿Ok? Agarro estas reglas y lo que voy a hacer es agregar un nivel entre la multiplicación y los paréntesis, que los paréntesis deben de ser los últimos o los más profundos, porque realmente el paréntesis es el elemento que me sirve para romper reglas de precedencia de operadores, como vimos en el caso de acá. ¿Okay? Pero si yo quiero agregar el operador potencia, entonces lo ingresaría, lo voy a cambiar de color,
lo ingresaría en este punto, después de la multiplicación. ¿Y qué tengo que hacer? Pues simplemente generar los elementos variables y constantes para agregar el operador potencia. Con el operador potencia, agregando el operador potencia bajo las reglas de precedencia, quedaría de esta forma. E produce E más T para la suma y E produce T. Este es el nivel de menor precedencia. El siguiente nivel pues va a estar dado por la T. T produce, le vamos a cambiar, voy a utilizar T por P, voy a utilizar la variable P para el nivel de potencia. T produce T por P, T produce P. Este es el nivel de suma, este es el nivel de multiplicación, y después viene el nivel de potencia. Potencia lo enlazo con el nivel de paréntesis. Potencia produce potencia a la F, o potencia produce F, y aquí continúa. Este es el nivel de potencia, y aquí continúa. F produce paréntesis, E paréntesis, y así sucesivamente. ¿Ok? Y así se construye una gramática atendiendo las reglas de precedencia, sabiendo que unas reglas de precedencia simplemente me sirven para eliminar la ambigüedad en expresiones, en expresiones con operadores en un lenguaje de programación. ¿Okay? Por eso, si estoy diseñando un lenguaje, debo de procurar definir un conjunto de reglas de precedencia, porque sé que las voy a necesitar, o basarme en reglas de precedencia que ya existen, pero al implementarlo en el lenguaje de programación que estoy diseñando, simplemente consiste en que la gramática, diseñar un lenguaje de programación simplemente va a ser diseñar sus reglas gramaticales. A eso se resume. En que las reglas deben de cumplirse o deben estar diseñadas con esa estrategia. Estrategias de niveles para que en la interpretación o en el análisis sintáctico yo pueda generar mis árboles de derivación respetando las reglas de precedencia. ¿Ok? Entonces, cuando estudiamos un lenguaje de programación, pues obviamente me va a traer una tabla de reglas de precedencia operadores y ordenadas de acuerdo a la precedencia. Las primeras, bueno, depende cómo lo presente, pero puede ser de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, si yo tomo las precedencias de menor a mayor, significa que las reglas gramaticales van a empezar en los niveles menores y conforme vaya yo pasando a un mismo nivel, perdón, yo vaya yo pasando al siguiente nivel, tengo que generar un grupo de reglas para el siguiente nivel. Un grupo de reglas para el siguiente nivel. ¿Ok? Y si voy a considerar operadores en el mismo nivel, pues se quedan simplemente en el nivel que corresponda. Por ejemplo, la suma y la resta tienen el mismo nivel de precedencia. Entonces, si yo voy a agregar la resta a mi gramática, simplemente le agrego E produce E más T o E produce E menos T. Si la división tiene la misma precedencia que la multiplicación, tengo la regla T produce T por T, T por P, y T produce T diagonal P. Pero si le agrego el módulo, que también tiene la misma precedencia, bueno, yo quiero que tenga la misma precedencia que la división y que la multiplicación, entonces agrego T produce T por ciento P. O sea, todos los operadores que yo vaya agregando que tengan la misma precedencia que otros que ya existen, simplemente se agregan con las mismas variables que el que ya tiene o el que tiene la misma precedencia. ¿Ok? Así se construye una gramática libre de contexto, no ambigua, para expresiones aritméticas. ¿Ok? Entonces, la ambigüedad en expresiones viene dado por la secuencia de operadores. Y mi problema es que sin reglas de precedencia, el orden en que se aplican los operadores puede ser uno o puede ser otro. Para romper esa ambigüedad de que si es uno o es otro, se acuerdan
las reglas de precedencia. Y la implementación de las reglas de precedencia en reglas gramaticales simplemente es ir creando niveles de profundidad para generar el árbol, niveles o reglas por niveles para cada nivel de precedencia a través de el uso de las variables. Voy a tener el nivel de menor precedencia con el símbolo inicial, pero para el siguiente nivel de precedencia tengo que utilizar una variable diferente. Tengo las reglas, el mismo orden de precedencia con la misma variable, y si voy a cambiar de nivel, genero una nueva variable. Utilizo los operadores con esta nueva variable, y si voy a cambiar de nivel, genero una nueva variable, y así voy generando los niveles por conjunto de reglas con una variable. ¿Ok? Hablamos de las derivaciones izquierda y derecha, que simplemente es cuando yo genero el árbol. Cuando yo genero el árbol tengo el orden en que las voy a ir generando o derivando. Realmente, a partir del árbol de derivación, tengo que sacar una derivación. El árbol representa varias derivaciones, pero tengo que sacar una para poder hacer el proceso de interpretación. Entonces, la interpretación de un árbol se tiene que hacer bajo una convención de recorrido del árbol. La convención de recorrer el árbol es lo que se conoce como la derivación izquierda o la derivación derecha. Y aquí está. Una manera de hacer única la manera de derivar consiste en restringir el símbolo que se va a expandir para una derivación. La derivación izquierda quiere decir que tengo que elegir el no terminar a la izquierda, y la derivación derecha es elegir el no terminal que se encuentra más a la derecha. Pero es, 1, la elección es completamente arbitraria. 2, simplemente hay que hacer una elección y trabajar con esa. Si yo tengo E, produce E más E. Y esta E es la que produce E por E. La derivación de este árbol, bueno, esta E produce X, esta E produce Y, y esta E produce X. Si hago una derivación izquierda, va a consistir en que a partir del símbolo inicial E, el siguiente nivel es E más E. E más E. Ahora, en este nivel, para pasar al siguiente nivel, ¿cuál elijo? Esta, aplicar esta regla, E produce X, o aplicar esta regla, E produce E por E. Cuando cambio de un nivel a otro y hay más de una variable, es elección de qué variable voy a expandir en el árbol. Es lo que se refiere a la derivación izquierda o a la derivación derecha. Una derivación izquierda consiste en siempre elegir de un nivel hacia el otro la variable que esté más a la izquierda. Y una derivación derecha es elegir la variable que está más a la derecha. Entonces, en una derivación izquierda, después de aplicar esta regla, aplicaría yo la regla esta. E por E más E. Ahora tengo tres variables. 1, 2, 3 variables. La primera que voy a derivar es la que está más a la izquierda. X por E más E. Me quedan dos variables. La siguiente que voy a derivar es la que está más a la izquierda. X por Y más E. Y pues cuando tengo una variable, pues es la única que puedo derivar. X por Y más X. ¿Okay? Ahora, en una derivación derecha, la variable que se elige es la que está más a la derecha. Por lo tanto, voy a tener E más, voy a derivar esta E, pero esta E lo que hace es derivar X. Ahora me queda nada más una variable, E por E más X. Ahora, de estas dos, agarro la que está más a la derecha, E por Y más X, y pues nada más me queda una variable, ya derivo X
por y más x. ¿Ok? Eso se refiere a derivación izquierda-derecha y es con respecto a cómo leo o cómo obtengo una derivación a partir de un árbol. Siempre primero la que está más a la izquierda o primero la que está más a la derecha. ¿Ok? Ok, y llegamos al segundo. Llegamos al segundo caso de ambigüedad en una gramática. El segundo caso son... ¿Dónde estás? Acá estás. Ambigüedad en sentencias de control. Y en sentencias de control ocurre cuando hago la anidación de sentencias. O sea, no todas las sentencias de control, o sea, no todas las instrucciones que tengan sentencias de control tienen o se pueden interpretar de dos formas. La ambigüedad ocurre en ciertas situaciones. En las expresiones, cuando combino operadores y operadores de diferente prioridad. En sentencias de control, cuando hago anidación de sentencias. ¿Okay? No todos los if en un código se pueden interpretar de dos formas. Pero cuando ocurre una anidación, hay la posibilidad de que sean interpretados de dos formas. Veamos esta. Tengo la anidación de dos if. Si mi condición, if condición, aquí voy a probar una condición, es una operación relacional x mayor que 0 o lo que sea, esta es una condición que me va a dar falso o verdadero. ¿Sí? Un if. Aquí hay una operación relacional y aquí hay, vamos a ponerla acá, aquí hago algún tipo de trabajo y aquí hago otro tipo de trabajo. Este trabajo se realiza si la operación relacional me da verdadero y este trabajo se realiza si la operación relacional me da falso. ¿Sí? La selección de dos vías. Si el contenido de la condición es verdadero, hago esto. Si es falso, hago esto. ¿Okay? Entonces, si el resultado de una operación relacional me da verdadero, hago esto. ¿Cuándo voy a hacer esto? Vamos a llamar esto la condición 1 y esta es la condición 2. ¿Bajo qué condiciones voy a realizar este statement o esta sentencia? Cuando condición 1 es verdadera, porque está dentro del then, del entonces, de este, y cuando la condición 2 sea verdadera, voy a ejecutar este. Entonces, esto se ejecuta cuando condición 1 es verdadero y condición 2 es verdadera. Pero es un y. Se tienen que cumplir las dos verdaderas para que esto se ejecute. ¿Cuándo voy a ejecutar esta? Cuando la segunda sea. Ese es el problema. ¿A quién pertenece este else? ¿Pertenece este if o pertenece este if? Si pertenece a este if, esto se va a ejecutar cuando la condición 1 sea verdadero y la condición 2 sea falso. Pero, si pertenece a este if, va a ejecutar solamente cuando la condición 1 es falso. Acá está la ambigüedad. ¿Cómo sé a cuál pertenece? Tendría que estar señalado de alguna forma. Exactamente, tenía que estar señalado de alguna forma y es allá donde vamos a ver las estrategias que utilizan los lenguajes de programación para quitar esa ambigüedad cuando estoy diseñando una gramática. Generalmente, pues yo coloco esto, if operación, o tengo tengo esta estructura gramatical. If condición de sentencia, o tengo esta otra estructura gramatical. O sea, yo al if lo puedo acompañar solamente del then,
o al if, lo tengo que acompañar del then y del else. Estas dos sentencias me provocan la ambigüedad, porque puede ser que algunas veces solamente tenga then y otras veces solamente tenga else. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen los lenguajes de programación? Pues, piensen un poco, traten de relacionar. Cuando ustedes estudiaron el C, cuando ustedes estudiaron el C, los que han estudiado Python, ¿qué más le pongo a un if que no tienen estos? ¿Llaves o indentación? Llaves. ¿Perdón? Llaves. Ah, llaves. Ajá. ¿Qué otra cosa? Indentación. Indentación, exactamente. Las estrategias para romper, para eliminar la ambigüedad en las sentencias de control, obviamente van a ser diferentes que las que utilicé. O sea, ya no voy a diseñar una gramática por niveles, porque no estamos hablando de implementar los niveles de prioridad, de precedencia, perdón. Aquí no hay niveles de precedencia, todas las sentencias son iguales. Lo que le hago es, le agrego elementos léxicos, le agrego elementos para poder determinar o marcar dónde empieza uno y dónde empieza el otro. Utilizamos tres tipos de estrategia. Uno, terminadores. Por eso les decía que se acuerden del CINT. Si se acuerdan, en el CINT utilizaba yo sí y fin sí. Repite, fin repite. Programa, fin proc. O función, fin, algo así. O sea, siempre había una combinación de inicio, mientras, fin mientras. Y todas las sentencias de control tienen su inicio y su marcaje de fin. Algunos lenguajes de programación utilizan el if y el end if. Utilizan el for y el end for. Utilizan el while junto con el NW. O hay veces utilizan el if y el fi, siendo estos terminadores palabras reservadas que se agregan al lenguaje o al conjunto de palabras reservadas del lenguaje. Ese es el motivo por el cual los lenguajes de programación tienen o utilizan esos terminadores. Digo, ¿por qué tengo que decirle aquí empieza el for y aquí termina? Pero es para eliminar la ambigüedad. Terminadores. La otra estrategia es marcaje de bloques de código. Ok, el C no utiliza fin y fin sí, o el if o el end if, no utiliza terminadores. Ellos utilizan marcajes de bloques de código con llaves, y hay otros lenguajes de programación que explícitamente utilizan el begin y el end para marcar bloques de código. Y la tercera estrategia, los que han utilizado Python, el Python me dice, bueno, no utilizo ni llaves, no utilizo terminadores, pero tengo que utilizar indentación, tabulaciones, de acuerdo al nivel en donde se encuentra escrita la palabra, le estoy dando su pertenencia a este if, y si lo quiero para este if, simplemente lo corro al nivel del siguiente, al mismo nivel de el if que quiera corresponder. En la tercera estrategia es la indentación. O la sangría o el sangrado, sangría, o la tabulación. El Python utiliza indentación. COBOL también utiliza indentación. Otro lenguaje de programación que no tiene terminadores, no utiliza bloques de código, pero sí utiliza la indentación. Pues ya hablamos de diferentes lenguajes. Ahora, la decisión simplemente es decisión. O sea, ¿por qué o cómo lo voy a eliminar? Puede ser cualquiera. Ya queda en decisión del diseñador del lenguaje. Por eso unos lenguajes utilizan terminadores, otros lenguajes utilizan bloques de código, otros lenguajes utilizan esto, pero tengo que utilizar alguno de estos. Si no utilizo alguno de estos, mi gramática queda ambigua. ¿Ok? Bueno, no es cierto. Hay una cuarta. Hay una cuarta estrategia. La cuarta estrategia es a través de un conjunto de reglas. En el caso de el else, hay ciertos lenguajes que utilizan una regla donde dice el else pertenece o pertenece al último if. De tal manera que este else siempre va a pertenecer a este.
si quiero que este else pertenezca a este, simplemente tengo que reescribir el código en orden inverso. Primero probar esta condición y después probar esta condición para que el else me quede más cerca de este. Entonces, esta regla lo que implica es que un código, o sea, el orden en que yo coloque la anidación de sentencias es determinante para la interpretación correcta. ¿Sí se dan cuenta? O sea, eso son de las partes que vamos a estar analizando en teoría de lenguajes de programación, pero conocer precisamente estos elementos que eliminan la ambigüedad impactan directamente en cómo escribo un código. Necesito saber qué reglas utiliza para eliminar la ambigüedad para saber cómo voy a colocar las condiciones. En el caso de anidación, cómo voy a colocar la anidación de condiciones para que se interprete de la manera que yo quiero. Por eso, ese es otro motivo de que cuando yo escribo, o sea, simplemente yo me pongo a programar, o sea, aprendo un lenguaje de programación o las bases de un lenguaje de programación y me pongo a escribir código, mi código no funciona correctamente. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando o no estoy escribiendo el código de acuerdo a las reglas o conociendo las reglas de escritura de código, reglas de eliminación de ambigüedad, para que el código sea interpretado de la manera correcta. Como tiene eliminación de ambigüedad, en mi pensamiento yo puedo pensar una lógica y al escribir el código en el lenguaje de programación, el lenguaje de programación lo interpreta en su forma de interpretarlo. Y al haber ambigüedad en esa forma de pensar, pues estaremos representando dos cosas diferentes. Por eso tenemos que conocer muy bien cuál es la forma de interpretación del lenguaje de programación para que nosotros pensemos la lógica, la misma forma de interpretación y escribir el código en la forma de interpretación del lenguaje y no que el lenguaje se adapte a nuestra forma de interpretación. Y ese es uno de los problemas que hay actualmente con la escritura de código. Cada lenguaje de programación implementa diferentes estrategias para eliminar la ambigüedad. Al definir una estrategia de eliminación de ambigüedad, si yo no la sigo correctamente, el código que yo escriba para mí puede representar un significado, pero durante la interpretación, el lenguaje de programación le va a dar su significado y no necesariamente va a ser el mismo que yo le di, y es cuando empiezo a tener errores en ejecución del programa, errores semánticos, simplemente porque no estoy utilizando la interpretación semántica que hace el lenguaje. Con esto les quiero decir que programadores puede ser cualquiera. Buenos programadores son aquellos que se adentran, conocen bien el lenguaje de programación que están utilizando, interpretan bien el conjunto de reglas del lenguaje de programación para que yo siempre escriba programas que se ejecuten de acuerdo a lo que yo quiera. El control de lo que hace la computadora, o más bien el control de lo que hace un programa, depende de la interpretación, que la interpretación que yo le dé al código sea equivalente a la interpretación que le va a dar el compilador al mismo código. Pero necesito conocer la interpretación del compilador para que yo lo escriba en su misma interpretación. La ambigüedad va a estar presente en cualquier lenguaje a partir del nivel de los lenguajes libres de contexto. En un lenguaje regular no hay ambigüedad. ¿Y por qué creen que no hay ambigüedad en un lenguaje regular? ¿Cuál es la máquina que utilizo para un lenguaje regular? Autómata finito. Un autómata finito determinista. Y en un autómata finito determinista no hay ambigüedad, porque para cada cadena solamente hay un camino, por eso es determinista. Solamente hay un camino para cada cadena. Por lo tanto, en un lenguaje regular nunca va a haber ambigüedad. La interpretación es única. ¿Es o no es? Nada más. Y siempre que yo meta la misma cadena, va a seguir la misma ruta para determinar si es o no es, porque el autómata es determinista. A partir de las siguientes máquinas, ya al tener esa eliminación de restricciones en las reglas, las máquinas ya no son deterministas. Por lo tanto, tengo que implementar otros elementos para tener o para lograr que las máquinas se comporten de una manera determinista. ¿Okay? En el caso de las gramáticas libres de contexto, del siguiente nivel de los lenguajes libres de contexto,
La máquina, los autómatas de pila, como vamos a ver a partir de la siguiente clase, los autómatas de pila inherentemente son no deterministas. Y hay una estrategia para convertirlos en deterministas. Pero eso ya es un elemento adicional que le tengo que poner para hacerlos deterministas. Ahora, no es posible un autómata de pila, no todos los autómatas de pila para una gramática se pueden convertir en autómatas deterministas. O convertirlos en autómatas deterministas me genera una máquina muy compleja, como vamos a ver. Entonces, lo que se hace para los lenguajes de programación es mejor generar una gramática que no sea ambigua, y en ese sentido ya es más fácil construir el autómata de pila a partir de una gramática que no es ambigua. Y esa fue la solución que le dieron los diseñadores de lenguajes de programación. En lugar de tener una máquina que pueda resultar muy compleja para poder interpretar de manera determinista una gramática que es ambigua, mejor construyo una gramática que no es ambigua, implementando reglas, o perdón, estrategias de construcción de reglas para que la gramática no sea ambigua, y construyo su máquina abstracta correspondiente menos compleja o más sencilla. Porque ya estoy seguro de que la gramática no me va a generar ambigüedad. ¿Okay? Y esa fue la estrategia que utilizaron para diseñar lenguajes de programación. Modifico mi gramática con elementos que me eliminan ambigüedad y mi máquina de interpretación es más sencilla, es más simple, porque ya estoy seguro que con esa gramática nunca voy a tener ambigüedad. ¿Ok? Entonces, bueno, el caso de este ejemplo, este ejemplo se conoce como el else colgante. El else colgante consiste en que no se puede asociar, o sea, no está claro si se asocia al primer if o al segundo if. Pero, nuevamente, la ambigüedad en sentencias de control ocurre en la anidación. Durante el análisis sintáctico, después del análisis léxico, ya vimos que un análisis léxico simplemente es identificar cada uno de los elementos y lo que hace los clasifica y los coloca en un flujo, que ese flujo es el que va a utilizar el análisis sintáctico para poder construir con ese flujo un árbol de derivación. Si construye el árbol, la instrucción pertenece al lenguaje. Si no llego a construir el árbol, si no puedo concluir con el análisis de la sentencia o del código que entra, del flujo que entra, el flujo del lexemas, no puedo construir un árbol, entonces no pertenece al lenguaje. Hay algún error. En un momento dado, eventualmente me va a indicar el error en qué instrucción ya no pudo construirlo. Pero si la gramática es ambigua, la construcción del árbol puede darse en dos o más sentidos. Puedo obtener dos o más árboles diferentes. En nuestro caso hay dos posibilidades. Que el else pertenezca al primer if o que el else pertenezca al segundo if. Si el else pertenece al primer if, yo tengo este árbol. La sentencia que aplico cuando tengo el then simplemente es del tipo if condición then sentencia, del primer tipo, la que nada más tiene un then. Y la primera sentencia de condición tiene then y else. Para la segunda interpretación, si el else pertenece al segundo if, la primera sentencia es del primer tipo, es decir, que solamente tiene un then, y la segunda sentencia es del segundo tipo, que tiene then y else. ¿Ok? ¿Esto en qué impacta? Impacta en qué se tiene que cumplir para que esta sentencia se ejecute. En esta primera interpretación, que esta, vamos a llamar la condición 1 y esta la condición 2, que la condición 1 sea falsa. Es lo único que tiene que ocurrir para que esta sentencia se ejecute. Pero esta sentencia se va a ejecutar cuando la condición 1 es verdadera y la condición 2 es falsa. Se tienen que juntar los dos elementos. Y obviamente esto es una situación diferente a esta. Estos dos significados son diferentes. ¿Sí?
Estos son dos comportamientos, y en términos de comportamiento de programa, son dos comportamientos diferentes para la misma sentencia. Esta es la ambigüedad. ¿Ok? Ya vimos las estrategias. Acá hablamos de dos. Utilizar terminadores o utilizar corchetes o delimitadores de código, begin, end, o llave abierta, llave cerrada. O terminadores como if, end if. ¿Ok? ¿Y cómo quedaría? Si mi secuencia es if condición 1, vamos a ponerla así, if condición 1, then sentencia. Perdón, la secuencia es, por la anidación es, la primera sentencia es otro if. If condición 1, then, ¿dónde estás? Acá. Then if condición 2, then sentencia, else sentencia. Esta es la cadena, lo vemos acá, esta es la cadena que if condición 1, then if condición 2, then sentencia, else sentencia. Es la cadena que se produce en el análisis léxico. ¿Okay? Y es la que tiene dos interpretaciones que ya las vimos acá. El else pertenece al primer if o el else pertenece al segundo if. Al utilizar solamente agregando un end if, en la regla gramatical, la secuencia que se produce es, para el primer significado, else al primer if, la pertenencia del else al primer if es if condición 1, then if condición 2, then sentencia, end if. Que este end if es de if condición, then sentencia, end if condición, then sentencia, end if, else, sentencia, end if. Es decir, el primer tipo se ocurre en la segunda sentencia y el segundo tipo ocurre en la primera sentencia. If condición 1, then, esta es tu sentencia, else, sentencia, end if. Es esta regla. Entonces, aquí el else pertenece al primer if. Si el else pertenece al segundo if, el if primero es del primer tipo. If condición 1, then if condición 2, then sentencia, else sentencia, end if. ¿Ok? El segundo if es del segundo tipo. El else pertenece a la condición 2. Y el primer if es del primer tipo. If condición, then sentencia, end if. ¿Ok? Entonces, para cada significado, vemos que agregar el terminador me genera una cadena de tokens diferente. Por lo tanto, ya no es posible que yo tenga la misma cadena de tokens para los dos significados. Agregar el end if me provoca que para cada significado que me producía la ambigüedad, necesito una cadena diferente. Si ven acá, if condición, then, if condición 2, then, sentencia. Aquí se agrega un end if para este significado, pero para el otro significado sigue el sentencia, end if, end if. ¿Sí? El end if simplemente me ayuda a generar cadenas únicas dependiendo del significado que yo le quiera dar. Y así resolví el problema de ambigüedad en el lenguaje libre de contexto, enfocado a los lenguajes de programación. ¿Okay? Si analizamos lo mismo que ocurre en begin y end, pues es algo similar. O sea, donde coloco esto, aquí se coloca, vamos a colocarle los corchetes. Acá coloco un corchete, perdón. Acá coloco un corchete, acá coloco otro corchete, acá coloco otro corchete. Esto ya no va. Y acá coloco otro corchete, y acá coloco otro corchete. Ay, perdón. Y falta el corchete del den. Este es del den este es del den de este, y este es del ls. Y en el otro, acá abre uno, acá abre uno, acá cierra, acá abre uno, acá cierra y cierra.
Sí, el efecto es similar. If condición 1, then abro. Ya no estarían los end if. Es if condición 1, then abro. If condición 2, then abro. Sentencia, abro. Acá habría un corchete y acá habría un else. Después acá habría un else. Acá habría un corchete. Después viene la sentencia y acá viene un corchete. Sentencia, cierra. Acá cierra y acá termina. En cambio, acá cierra y después tiene otro segundo. O sea, la secuencia de tokens, secuencia de lexemas, es diferente para este significado o para este significado. En el caso de las sangrías o de las tabulaciones, al momento de identificarlos, pues simplemente voy marcando de acuerdo al if. Este if está en la posición, vamos a poner en la posición 5. Si mi tabulador es de 5 y 5, este if está en la posición 5 y se le marca su posición. Este if está en la posición 10. Así que si este else está en la posición 5, se interpreta que pertenece al segundo if. Si este else está en la posición 10, se interpreta que es este. O sea, allá durante la compilación, lo único que hago es llevar la marca de cada vez que empieza una sentencia, en qué posición inicia, para que yo sepa que durante el análisis, el else, dependiendo de la posición, o sea, la posición que ocupa cada uno de los inicios de línea, sepa yo para quién pertenece. Entonces, realmente, en una interpretación por tabuladores, lo que hago es identificar la posición para saber si es un significado o si es el otro. ¿Okay? Estrategias diferentes me llevan a operaciones diferentes o como implementaciones diferentes de la interpretación de significado. ¿Ok? Bueno, eso es lo que se refiere a la ambigüedad. Lo principal era, o es, 1, todas las gramáticas después del nivel o a partir del nivel de gramáticas libres de contexto son inherentemente ambiguas. Se puede resolver la ambigüedad a través de estrategias, acuerdos. No son verdades absolutas, son acuerdos que se toman para eliminar la ambigüedad de las gramáticas en ciertos ámbitos. En el ámbito de la programación encontramos dos tipos de ambigüedades. Ambigüedad en expresiones aritméticas que combinan operadores, ambigüedad en sentencias de control cuando las anidamos. La forma de eliminarlas, la ambigüedad en expresiones a través de reglas de precedencia operador, y esas reglas de precedencia operadores se traducen en estrategias de diseño de gramáticas asignando niveles de profundidad en los árboles de derivación a través de niveles de reglas. ¿Okay? A través de los niveles de reglas resolvemos el problema de ambigüedad en expresiones. Eso me permite agrupar operadores que tengan la misma precedencia y separar operadores que tengan diferente precedencia. Para el caso de las ambigüedades en sentencias de control, la estrategia, pues tengo 4. Utilizar terminadores, utilizar bloques de código, utilizar indentación o utilizar reglas de cercanía. El else siempre va a pertenecer al último if. Y aquí ya no necesito una gramática, pero ya es con respecto a la estrategia de interpretación del código. ¿Sí? ¿Por qué impacta la ambigüedad? Porque estamos en un proceso de identificación de lenguajes, o está acá. Estamos en un proceso de identificación de las cadenas que pertenecen al lenguaje y nos pasamos a una interpretación en un nuevo lenguaje, en una traducción a un lenguaje. Ok, acá no se quedó marcado el azul. Al pasar de este punto a este punto, la ambigüedad tiene un impacto importante. Necesito eliminar, en términos de lenguajes de programación, necesito eliminar esta ambigüedad. Ahora, no siempre se implementan estrategias de eliminar ambigüedad. En el lenguaje español, se mantiene la característica de ambigüedad en el lenguaje, tan es así, es que tenemos el doble sentido del lenguaje, donde en una oración la podemos interpretar de 2 o más formas, pero ahí no tenemos nada como para eliminar esa ambigüedad permanece en el lenguaje. Se ha podido resolver algunas veces, o algunas ocasiones, o algunos casos de ambigüedad, en el caso del idioma español, se resuelven a través de
los signos de puntuación. A través de también ha habido bastantes ejercicios en Facebook y en todos esos lugares, donde se muestra que la colocación de una coma me puede ayudar a cambiar la interpretación de la misma secuencia de palabras. Y se puede interpretar de una forma o de otra, simplemente cambiando la posición de un signo de puntuación. ¿Okay? Entonces, siempre vamos a encontrar ambigüedad, siempre vamos a encontrar igual estrategias para eliminar la ambigüedad, y van a haber ocasiones en que no hayan las suficientes estrategias para eliminarla por completo. Hay ambigüedad inherente en los lenguajes y eso pues, prácticamente no, es imposible de evitar al 100%. En lenguaje de programación, eso sí es posible de evitarlo utilizando estrategias, diferentes tipos de estrategias para que mi lenguaje siempre se pueda interpretar de una sola forma. Le tenemos que dar determinismo a los códigos de un programa. El código de un programa siempre tiene que ser determinista para que la máquina lo ejecute o se comporte de la misma manera siempre. ¿Ok? Y ya. ¿Preguntas? Recuerden, la computadora es una máquina tonta. Solamente hace lo que el programador le dice. Pero si el programador lo que le dice son tonterías, pues se va a comportar de forma tonta. Okay. Y acá me parece que terminamos.